Johnny Eduardo Zacatarqui. Él es egresado de la licenciatura de Derecho por la Universidad Privada Franz Tamayo. Está culminando la licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Tecnológica Boliviana y es estudiante de la licenciatura de Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública del Alto. ¡Wow! Entonces, él ha complementado ya sus estudios con diplomados en cursos y talleres, conversatorios, foros, seminarios, congresos, webinars, simposios y muchos otros elementos vinculados a la temática de la que hoy nos va a hablar. Y justamente el título de la ponencia que él nos va a compartir esta tarde es El derecho al agua y su protección individual o colectiva en los pueblos indígena originario campesinos en Bolivia. Johnny, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. En primera instancia, agradecer a todos los organizadores del evento, al mismo tiempo saludarles a todos ustedes por sacarse un poco de tiempo para compartir y debatir estos temas que en realidad son importantes en la coyuntura actual en la que vivimos. Básicamente debemos entender de que la idea de que hay derechos más importantes que otros se refleja en la idea de que hay derechos que permiten la realización de otros derechos. En ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la vida, este está muy relacionado con diferentes derechos, como por ejemplo el de la dignidad humana. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros hablamos del derecho al agua, por la correlacionalidad de los derechos humanos, este está muy vinculado al derecho a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo vinculamos, por ejemplo, con el derecho a la salud, con la dignidad humana, con la calidad divina, con la calidad de vida, y lo vinculamos al mismo tiempo con principios como Sumacamaña, el vivir bien, y valores más complejos que tenemos en la Constitución. Básicamente debemos entender de que los derechos no son individuales, son colectivos. Y entonces, si son colectivos, debemos entender de que estos necesitan una protección especial para su garantía. En ese sentido, tenemos que un profesor bastante reconocido a nivel latinoamericano, profesor Héctor Fixamudio, tiene una frase bastante importante, es texto sin contexto es pretexto. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros analizamos la Constitución o la ley y lo vinculamos con un derecho y no sabemos cómo aplicarlo ante un diferente contexto, Fixamudio lo que nos dice es que primero debemos entender cuál es la coyuntura a la cual se está aplicando este derecho y solamente así se van a garantizar y efectivizar estos derechos. Entonces, si aplicamos la Constitución o la ley sin entender ese contexto, Fixamudio lo que diría es puro pretexto. Por otra parte, a nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás normativa vinculada con la protección de los seres vivos, básicamente, Fixamudio dice, tenemos que conocer el lugar a donde se está aplicando esta norma y solamente así vamos a lograr efectivizar los derechos. A partir de esto, la Constitución boliviana, a partir de la reforma constitucional de 1952, que posteriormente es seguida por la reforma constitucional de 1994 y es plasmada íntegramente en la actual Constitución del 2009, básicamente debemos entender de que el artículo 1, cuando refiere de que Bolivia es un Estado plurinacional, de derecho comunitario y demás, debemos rescatar tres cosas: la idea de interculturalidad, pluralismo, pluralidad, que esto está muy vinculado con la costumbre que tienen los pueblos indígenas. La reforma constitucional del año 1952 es bastante importante, considerando de que los pueblos indígenas toman una especial acción para que se formule esto. La reforma de 1994 es una de las primeras veces en las cuales se considera la idea de la interculturalidad. Y a partir de esto, la reforma del 2009 plantea algo que está muy relacionado con el derecho al agua y su protección individual o colectiva en los pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia. Cuando hablamos de pluralismo, básicamente debemos entender de que este se considera a partir de la costumbre de los pueblos y de diferentes comunidades que tenemos en Bolivia. Esto es que la costumbre no solamente se queda en eso, ¿no? La costumbre también es derecho. Entonces, si es derecho, el pluralismo lo que hace es reconocer el pluralismo jurídico, económico, político y social. A partir de esto, esta Constitución
básicamente reconoce los derechos y las costumbres que tienen estos pueblos y ese enfoque intercultural que se debe tener. A nivel internacional, ya yéndonos al fondo del tema, tenemos de que a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos en el caso de la comunidad indígena Yaqui-Axa versus Paraguay del año 2005. En esta se ha tratado el tema de ventas de varias tierras donde habitaban esta comunidad. En esta se ha tratado el problema del derecho a la propiedad privada, derecho a la vida digna, a la protección judicial y a un espacio en el cual ellos pueden desarrollar sus diferentes labores. En esta sentencia se ha analizado la idea de tierra tradicional. Esa comunidad ha sufrido el traslado de sus cosas a un lugar en donde ellos no podrían desarrollarse con su ganadería, sus alimentos y demás. Entonces, básicamente en este caso, lo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aplicar principios de interpretación conforme y a partir de eso ha decidido de que Paraguay en este caso era responsable por los daños sufridos a esta comunidad. Otro caso bastante importante que he encontrado es comunidades indígenas miembros de la asociación LACA-JONAT, Nuestra Tierra versus Argentina. Este caso es también muy paradigmático, considerando la violación del derecho a la propiedad ancestral de las comunidades, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua. Este caso igual se trataba de propiedades de tierras. Las comunidades no pueden ser desalojadas o promovidas a otros lugares donde que ellos no puedan desarrollarse propiamente. Entonces, en este caso se ha analizado sobre el derecho al agua, que estos deben ser disponibles y al mismo tiempo debe tener calidad. Y otra cosa bastante importante, los pueblos indígenas originarios campesinos deben tener accesibilidad a este recurso. En ese sentido, la profesora María Elena Attard Bellido, una eminencia en materia constitucional, lo que nos dice es que los derechos de la madre tierra, a partir de la Constitución del año 2009, son reconocidos como derechos también, no solamente para la generación que está presente, también son derechos que vienen para la posteridad. Esto es de que debemos protegerlos para las futuras generaciones. En ese sentido, analiza el proceso constituyente del año 2009 para llegar a la actual Constitución. Ella refiere de que hay un proceso constituyente plural. Es la primera vez en donde que diferentes pueblos indígenas originarios campesinos y otras sociedades han participado para su elaboración y en base a eso han plasmado sus costumbres. Entonces, María Elena Attard dice, debemos analizar los derechos, en este caso el derecho al agua, desde principios. ¿Y qué principios debemos analizar? Plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad, descolonización y despatriarcalización. ¿Por qué es importante esto? La plurinacionalidad básicamente refleja las diferentes naciones que tenemos en nuestro estado. Al mismo tiempo, el pluralismo, como les decía, refleja los sistemas jurídicos, económicos, políticos que tienen estas comunidades y pueblos indígenas. Y en ese sentido, la interculturalidad es bastante o mucho más importante, considerando de que existe una interrelación entre los pueblos indígenas. La descolonización obviamente es importante, considerando de que estos pueblos muchas veces han sido sublevados y maltratados desde la historia. Entonces, la despatriarcalización también es un elemento importante para María Elena Attard Bellido. A partir de esto, dice, nosotros debemos analizar los derechos desde enfoques de interseccionalidad. ¿Qué significa esto? Si nosotros analizamos los diferentes grupos que tenemos en la sociedad, existen grupos vulnerables o con tendencia a sufrir mayor violencia o violencia histórica que anteriormente sucedía. Entonces, los pueblos indígenas llegan a ser un grupo vulnerable y entonces la interpretación que se debe hacer desde la Constitución y de diferentes leyes o de normativa internacional debe ser bastante especial. No se le puede tratar como un caso en la justicia ordinaria, ¿no? O en la justicia constitucional o en la justicia agroambiental. Estos merecen un especial tratamiento. En ese sentido, he encontrado algunos casos ya en Bolivia, por ejemplo, la sentencia constitucional
0112/2011. En esta se establece básicamente el acceso al agua, que el acceso al agua no puede verse limitado por los comunarios de las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos. Este caso es un poco problemático, considerando lo siguiente. Se trataba de una persona discapacitada que tenía niños, y la comunidad lo que quería era obligarle a que los niños sean inscritos en la comunidad donde ellos vivían. Pero esa persona no quería eso porque él decía, yo quisiera mandarles a otro colegio, pero la comunidad decía, nosotros necesitamos ítems y por lo tanto tienes que escribirle a nuestra comunidad, tú vives aquí. El Tribunal Constitucional entendió en esta sentencia de que el derecho al agua no puede vulnerarse por persona física o colectiva. ¿Qué ha pasado? Básicamente la comunidad le ha limitado el derecho al acceso al agua, le ha cortado este servicio básico. Entonces lo que ha hecho es plantear una acción de amparo constitucional, y a partir de eso lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es concederle la tutela y ser protegido en este caso, entre otras cosas, el derecho a la educación, a la alimentación, el derecho al agua y por lo tanto a la vida digna. Otro caso paradigmático que tuvimos fue en la sentencia constitucional 0478, quebrado 2010. En esta se ha analizado el agua desde un derecho individual como comunitario y colectivo. El caso era el siguiente, era el caso de una represa en donde básicamente tenían problemas los comunarios sobre la medición de tierras. Eran varias comunidades que vivían del mismo lugar de donde salía el agua. Entonces, lo que pasaba era que entre las comunidades tenían conflictos por esos territorios, y entonces se ha decidido suspender ese servicio básico a una de las comunidades. Y como se ha ido cortando el agua a una de las comunidades, se ha ido asemejando a otras comunidades poco a poco. Y lo que ha pasado en este caso era también un poco problemático. A veces se les habilitaba el acceso al agua, pero solamente era restringido 2 veces por semana. Ha llegado al punto de que solamente les daba 3 horas. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que ha entendido en este caso es que los intereses de un grupo colectivo no pueden estar por encima de un particular o viceversa. El derecho al agua es de todos. Entonces, básicamente eso es lo que ha pasado. Otro caso muy paradigmático es la sentencia constitucional plurinacional. Esta es un poco más reciente, 0151, quebrado 2018, en donde se ha analizado el caso de una vertiente de agua en un terreno. Este caso también es un poco problemático. El agua sale de la tierra, y entonces los que vivían en ese lugar, su terreno estaba ahí. Entonces lo que han hecho es crear un estanque y varias otras cosas alrededor de eso para que ellos puedan disfrutar del agua y para sus cosechas y sus siembras y demás. Entonces, lo que han hecho como han hecho esto afectaba, como era una vertiente, afectaba al resto de comunidades. El agua iba por otro camino, y entonces era un poco complicado para las demás comunidades. Lo que la comunidad ha hecho en este caso era, en una reunión, establecer, notificarle a la persona que está en la propiedad y de donde sale el agua, decirle de que no puede hacer esto y que el agua debe ser de todos y que debe ser compartida. Entonces lo que hicieron ellos fue demoler este lugar, y básicamente el Tribunal Constitucional entendió de que no se puede vulnerar el derecho en este caso. Lo que dijo el Tribunal Constitucional, esto es bastante importante, dijo textualmente lo siguiente: el manejo y la gestión sustentable de los recursos hídricos con fuente en sus usos y costumbres deben ser reconocidos, respetados y protegidos por el Estado. Es decir, ellos en base a sus costumbres han decidido que esto no se puede hacer así, más allá de que sea un derecho fundamental establecido en la Constitución. Ellos en base a sus costumbres han actuado de esa manera, y entonces el Tribunal Constitucional, en este caso, también que es un amparo constitucional, se ha denegado la tutela. Yéndonos un poco más allá del problema del agua,
un problema que tenemos en Bolivia que aún es constante, es el problema de la minería ilegal. Tuvimos un caso que hasta ahora lo siguen tratando en el Tribunal Constitucional. En este caso ya no es un amparo constitucional, es una acción popular. ¿Qué significa? Se están tratando derechos colectivos. En este caso se ha planteado a través de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. En esta sentencia se han analizado los derechos a la libre determinación, a la consulta previamente informada, al medio ambiente sano y a la gestión territorial, a la salud, a la integridad de los territorios de los pueblos indígenas. En este caso, se han hecho un informe por parte de diferentes instituciones, entre estas estaba la UMSA, donde que han sacado a 300 personas algunos cabellos, para determinar cuál es el grado de toxicidad que se tiene dentro de su sistema. Entonces, ese informe ha sacado de que el grado de toxicidad a causa del mercurio era bastante elevado. Entonces, en este caso, lo que los jueces de garantía y las salas constitucionales han hecho es, en la resolución, lo siguiente: la suspensión de todas las actividades mineras ilegales, desarrollar verdaderos procesos de consulta previa de acuerdo a estándares internacionales y las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana realicen controles rutinarios. Esta sentencia es muy, muy importante a nivel nacional, considerando de que el derecho al agua no solamente se basa en el acceso, se basa también en la calidad y en su disposición. ¿De qué nos sirve tener derecho al agua si es que no podemos consumirlo, ¿no? Entonces, básicamente es algunos casos que yo he tratado de recolectar para este evento. Y bueno, creo que es bastante importante su discusión a nivel de esta clase de eventos. Para finalizar, los derechos humanos son derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Estos tienen su importancia a nivel internacional, dada la Primera, Segunda Guerra Mundial y otros eventos importantes que han hecho propiamente de este documento importante para la sociedad, para las personas, para los seres vivos. Entonces, hay un discurso en 1945, cuando se discutía la Declaración Universal de Derechos Humanos por una mujer, Eleanor Roosevelt, que nos dice lo siguiente: que los derechos humanos, al final de cuentas, se viven de manera sencilla y diaria. No es que haya un tribunal de justicia o que haya una Declaración Universal en París, no. Dijo textualmente en esta intervención, que creo que es simbólica, de la efectividad de los derechos, lo siguiente: después de todo, ¿en dónde empiezan los derechos humanos? En los pequeños lugares, cerca de casa. Son tan pequeños y están tan cerca que no se pueden ver en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo de una persona, el barrio donde vive uno, la colonia donde habita, la escuela o la universidad a la que asisten, a la fábrica, el rancho o la oficina donde trabaja. Estos son los lugares donde todo hombre, toda mujer, todo niño y toda niña buscan igualdad en justicia, igualdad de oportunidades e igualdad en su dignidad humana, sin discriminación. A menos que estos derechos no tengan sentido ahí, poco sentido tendrán en cualquier otra parte del mundo. Los derechos humanos son sencillos, los vivimos diariamente, pero hay que saber que los tenemos y los podemos ejercer. Los derechos humanos necesitan una especial atención, y más cuando se tratan de grupos vulnerables, como son en este caso los pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia. Muchas gracias. Hola. Bueno, ahora vamos a pasar, justo, las intervenciones, por favor, lo más breves y puntuales. Buenas tardes, muchas gracias por la intervención. Mi pregunta es si es que respecto a derechos también existen normativas en cuanto a la responsabilidad de quienes son los directos actores en temas de contaminación, ¿no? Como son las fábricas y también el sector minero y otros, ¿no? Textiles, etcétera. Muchas gracias por la pregunta. Sí, cuando nosotros hablamos de la jurisdicción indígena originario campesina, también existen otras jurisdicciones, como son la jurisdicción ordinaria, constitucional, la jurisdicción agroambiental. En ese sentido,
la legislación en materia penal es bastante importante. Por ejemplo, si se afecta directamente con esto a animales, se podría considerar como biocidio. Y a partir de esto, materia constitucional es bastante importante porque a partir de esto, las acciones de defensa establecidas en la Constitución Política del Estado, por ejemplo, el amparo constitucional y la acción popular, y si en este caso esas no llegaran a ser suficientes para efectivizar o garantizar esos derechos, tenemos un sistema internacional que básicamente protegen también esos derechos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de esto se puede generar responsabilidad al Estado, no porque él haya sido el directo en causar el daño a estos recursos, sino porque haya omitido la protección propiamente. Puntual, por favor. Sí, es preocupante el tema de absoluta impunidad. Les pagamos, por ejemplo, o sea, de los propios actores que envenenan, se embolsillan todo el producto del oro, lo envenenan todo, afectan a las poblaciones en su salud, etcétera, y no hay nadie que les haga responder, ¿no? Ahí hay una falencia de normativas, y también la complicidad del presidente, sus ministros, directores del área del AJAM y otras instituciones que son cómplices en realidad. Entonces, habrá que trabajar en esta temática de responsabilizar a los cómplices, que son los que están gobernando, y a los directos responsables, que están en absoluta impunidad, tanto el aparato de la justicia, el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Completamente de acuerdo, y para eso esta clase de eventos es bastante importante porque nos ayuda a analizar y a partir de eso reflexionar y a partir de eso buscar posibles soluciones que nos ayuden a identificar cuál es el problema en realidad. Si bien existen problemas, por ejemplo, en minería, tendríamos que ponderar entre lo económico y los derechos que tienen nuestra generación y las posteriores generaciones. Los derechos de los servicios básicos son finitos, los servicios básicos como el agua y otros recursos son finitos y entonces merecen una especial atención. Muchísimas gracias, un aplauso nuevamente. De verdad que es muy importante conocer el componente jurídico para eso y te agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Paola es de raíces indígenas aymaras, fotoperiodista, productora audiovisual y gestora de proyectos. Actualmente es responsable de proyectos en la red de monitoreo de defensa de los derechos medioambientales y derechos de los pueblos indígenas y la comunidad afrodescendientes. Ha trabajado desde hace 4 años como coordinadora de proyectos socioambientales, como el proyecto Guardianes de la Naturaleza 2.0, Warmis Guardianas del Agua. Ha sido ganadora del concurso Desde Nuestras Raíces, Contamos Historias, con el cortometraje Cuando Florezca el Chuño. Y también es directora del documental Warmis Guardianas del Agua, como habíamos dicho, ganadora de la categoría Cortometraje Ambiental Latinoamericano en el Festival Cine Sur de Bonito, Brasil. La ponencia con la cual nos está acompañando ahora es el proyecto justamente Warmis Guardianas del Agua. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, se me escucha. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Espero que pueda socializar un poco de la experiencia que ha sido trabajar con las Warmis, con las mujeres del municipio de Guarina. Creo que el título lo resume muy bien. Entonces, el proyecto está enfocado a trabajar sí o sí netamente con mujeres. Cuando se ha socializado en el municipio de Guarina con todas las comunidades, les he pedido a los hermanos líderes de las comunidades que no se ofendan porque literalmente, netamente vamos a trabajar con mujeres, pero cuestiones de talleres y la educación, o sea, no era limitante que los hombres no participen, sin embargo, era prioridad que las mujeres participen, ¿no? Entonces, es un poco para un preámbulo. De todas formas, insisto, el título lo dice, entonces hemos tratado de con ellas hacer un proceso en el proyecto y lo voy a ir desarrollando. El proyecto se ubica en el municipio de Guarina, en el departamento de La Paz. ¿Por qué dirán, no? Como toda Bolivia hemos visto, pero un dato interesante de Guarina, creo que no todos los municipios tienen un informe de la situación actual del agua. El municipio de Guarina sí lo tiene. Y tal vez uno que otro municipio también. Entonces, en este municipio de Guarina, el 2022,
se me ha socializado el informe de situación de agua que ha sido elaborado por dos partes, no por la parte técnica que suelen ser los ingenieros ambientales del municipio, sino por más la parte social también, que lo hizo a la par una trabajadora social. Entonces, a mí me gustó mucho porque es la parte socioambiental y no solo la parte ambiental. Entonces, y leyendo este informe nos hemos dado cuenta de muchas cosas, sobre todo de un aspecto muy esencial en donde a mí realmente me movió el corazón y me movió muchas cosas, que dice que las personas de tercera edad de las comunidades de Guarina prefieren dar el agua a sus animales, al ganado, que ingerir el agua. Entonces, creo que eso es un dato muy importante, o para mí, en el cual atrás de este dato hemos visto muchas cosas de implementar este proyecto. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Era pues generar estos espacios de gobernanza climática en gestión de agua, con las hermanas, ¿no? A través de este fortalecimiento del liderazgo, visibilizando que las mujeres de las comunidades indígenas, que eran 4, Apubilqui, Utabi, Guarina, Quimsachata y Tairo, del municipio de Guarina, pues tengan otros espacios para visibilizar la temática, con tanto instancias del municipio y otras. Posteriormente, en los objetivos específicos, hemos visto de fortalecer liderazgos de 20 mujeres entre 20 a 40 años. Sin embargo, hemos tenido presencia de mujeres más longevas. Teníamos una mujer de 80 años y eso era un indicador muy, muy fuerte. Es decir, que las mujeres no es porque en sí, un poco sí de verdad de que ellas tienen labores en casa y se quedan a hacer labores en casa. Y es verdad. No quiero romantizar algo que tal vez algunos me han dicho que es crítica, pero era verdad. Entonces, pero sí tienen mucho interés en conocer, saber, indagar de estas cuestiones y ellas fortalecer y saber qué espacios hay para que ellas accedan a ya sea proyectos o que ellas participen en políticas en gestión de agua. Posteriormente, la etapa de visibilización, que es la situación del abastecimiento en comunidades y estas acciones y estas experiencias que tienen las mujeres. También esto de generar estos espacios de negociación. Esto se ha visto mucho en la etapa de fortalecimiento, que ya voy a explicar después, que ellas cómo pueden negociar con otros actores, ¿no? Posteriormente, un poco de la justificación, ¿no? Es muy visible ya e innegable que el incremento de temperaturas ha desorientado a los pobladores de varias regiones y sobre todo del altiplano en estos cambios climáticos. Y eso afecta sobre todo en todo el ciclo agrícola y obviamente el sembrar y el cosechar. Estas lluvias han sido intermitentes. Nosotros ya lo hemos visto en las ciudades, pero en el área rural pasa lo mismo. Han sido de duraciones más cortas y en el pasado solía ser en septiembre para adelante. Sin embargo, han ido menguando en los últimos meses y pues a veces solo llueve en diciembre, ¿no? Posteriormente, en este municipio, como ya les había adelantado, en el municipio de Guarina, según este informe, ¿ha disminuido el recurso hídrico? Claro que sí. No tienen conexión a redes de agua potable, dependen de las lluvias. La tercera edad prefiere dar de beber a su ganado que a sí mismos, como ya lo mencionaba. No colindan con ríos cercanos o inexistencia de vertientes a pesar de las excavaciones que ha hecho el municipio o la gobernación. Un poco del desarrollo de este proyecto, ¿no? La fase de capacitación que ya lo había mencionado, la parte audiovisual, la parte de la socialización y la última parte. Aquí un poco de explicación que han sido, pero lo voy a hacer a través de fotografías de la experiencia. En la fase de fortalecimiento de capacidades, hemos visto dos ámbitos. Uno que es la gobernanza climática y otro que es el liderazgo. En la gobernanza climática, ahí le van las hermanas con sus cuadernos, bien entusiastas, escribiendo. Les hemos intentado dar en facilito qué es gobernanza climática. Las hermanas, obviamente, el término es muy técnico y no lo conocían, así que se le ha hecho más en facilito para que ellas puedan comprender. Es decir, con chubis, ¿no? Hermanas, así usted participar, democracia, tiene que liderazgo, entonces todo eso se les ha dado en facilito.
con dinámicas de participación, para que se integren. Como verán, no solo son mujeres, también hay varones. Y lo más interesante de esto, en el momento de la socialización, ha sido que en las comunidades, cuando nos hemos reunido, lo hemos socializado porque así también son las costumbres del área rural. Los hermanos, me ha parecido una lección importante que nos dieron al equipo. Nos visitaremos. Mi idea era que todos vengan a Guarina, al área urbana, de las 4 comunidades y ya. Pero ellos han dicho, no, rotaremos. Primero Utabi Guarina, luego Quimsachata, todos rotar por comunidad. Y ahí son lecciones aprendidas de ellas y de ellos. Es decir, nos conoceremos las comunidades, porque aunque ellos no conocían, porque tienen, ¿cómo se puede decir?, fuertemente ligados a su comunidad. Entonces, si bien habían visitado, pero no todos. Entonces, nos hemos ido visitando comunidad a comunidad, taller tras taller. Entonces, primer taller en Utabi, el próximo en Quimsachata, el próximo en Tairo, y así sucesivamente. Y si ya terminábamos la ronda, volvíamos a empezar de nuevo. Posteriormente, esto de formación de liderazgos, un poco decir, ellas qué ven sus necesidades en su comunidad, ¿no? Posteriormente, la facilitadora hablaba aymara, ¿no?, para que se le haga más suelto, que ellas puedan manejar un poco esto de liderazgo. Y hemos logrado que todas hablen, aunque eran un poco tímidas, reservadas, pero que eso lo potencialicemos. A través de dinámicas, ellas ahí estaban hablando, una de las hermanas de Quimsachata, y había una dinámica donde yo las, no sé si es la palabra entrenar, pero donde yo les he dicho algo más práctico, porque en teoría liderazgo es esto y esto. Quizás sí, pero algo más práctico que hemos hecho con ellas y que les ha ayudado bastante es entrenarlas y decirle, hermana, usted, si viniera un periodista y solo tuviera 30 segundos, 1 minuto de hablar de la problemática del agua, ¿cómo lo haría? Y ellas entraban en crisis porque hablamos y hablamos y hablamos y a veces no llegamos al punto. Entonces, las he tenido en aprietos, no, 30 segundos, hábleme en 30 segundos, hermana, no, porque las noticias son así y nos hemos acostumbrado a eso, y las redes sociales también. Entonces, hay un poco de la práctica entre ellas que hablen sobre la problemática, pero en su comunidad. Y ellas, cada una tenía ciertas características, que el río que colindaba aquí, pues se secó y muchas cosas por ahí, ¿no? Entonces, cada una practicaba a través de ello. La segunda parte también de fortalecimiento y capacidades es la parte audiovisual. Ahora, no se ha ido con la idea de pongo mi cámara, pongo mi micrófono y grabo. No. Hemos visto de hacer un taller introductorio de fotografía y narrativa audiovisual, y donde en la imagen se resume, ¿no? Yo llevé fotos impresas y les dije, ya, hermanas, construyamos una historia a través de las fotografías. Y construyeron sus historias. Ya, entonces ahí hacíamos estas fotografías realmente alrededor de la fotografía, ¿qué representaba? Ser mujer, ser familia, alimentos, ¿qué? Entonces, en el taller, ahí pueden ver, entonces hicimos esas dinámicas para que ellas internalicen y no digan, pues me están viniendo a grabar. No, se les dieron un poco de técnicas de, usted va a agarrar la cámara, así lo va a hacer, usted el micrófono y usted la entrevistar. Y ellas se sentían un poco nerviosas, pero la lograron. Ahí están, ¿no? Y sonriendo con las hermanas, probando el audio. Siguiendo la fase audiovisual, a las hermanas le hemos pedido, como, insisto, no era de imponer ir con mi cámara, sino, hermanas, ¿qué quieren que grabemos? Y las hermanas, una comunidad de Tairo, hizo su storyboard, y los que conocen es hacer dibujos por escenas de qué quieren que grabe. Entonces yo solo les dije, dibujen qué quieren que grabemos. Entonces, solo una comunidad lo hizo y las demás dijeron, yo quiero que vayamos a esta casa, quiero que grabe a mi vaquita, quiero que grabe así. Entonces era algo trabajo con ellas, no tanto yo ir a imponer mi idea. Entonces lo hemos trabajado con ellas. En este caso de Utabi Guarina, hemos ido a su toma de agua, donde la experiencia es interesante de ellas porque
Su agua está contaminada, no se sabe por qué, pero ellas han hecho un estanque de agua donde ellas empíricamente le ponen cal cada 3 meses, como unas 3 cucharas, 10 cucharas a veces, pero son sus prácticas de ella, ¿no? De ellas. Entonces, es la única comunidad que ha hecho un estanque de agua porque esa agua, como verán, es de ese color naranja. Obviamente debería ser casi transparente, pero ellas se han enfermado por eso nos comentaban, ¿no? Y bueno, esos detalles. La tercera fase ya de la socialización. Para nosotros es importante que primero, tras la grabación y edición del documental, ellas se vean primero, no primero el público, primero ellas se vean. Y se lo vieron, obviamente se rieron, mira, me he equivocado, que no sé qué. Pero esas cositas muy de devolverles el trabajo, era enriquecedor con ellas, ¿no? Y ahí están las hermanas, lo presentamos en la Asamblea Legislativa. Luego, la última fase ya es la fase de entrega de tanques. Nosotros, si bien hemos visto por todas las comunidades, hemos dicho, a ver, ¿qué tentativa de solución podemos dar? Porque no somos el gobierno, no podemos hacer pozos de agua. Entonces, una solución un poco rápida es esto de los tanques de agua, porque como ya les decía por el informe, ellos netamente están en la temporada de lluvia, ahí hacen su recojo y almacenamiento de agua, entonces, y las participantes no lo tenían, entonces les hemos dado esto para que ellas pues puedan almacenar, posteriormente obviamente ladrillo, tubos, codos, para que puedan hacer su instalación. Un poco de la entrega en el municipio, ellas hablando, ellas ya participando, de este fortalecimiento de habilidades que les dimos, aquí un poco de la entrega, y algunas instituciones que nos han colaborado. Lo bueno es que ha sido algo colaborativo. La red AMPIC está enfocada a la defensa de derechos medioambientales y también a la defensa de los pueblos. Entonces, en colaboración con nuestros amigos del Cuarto Desordenado para editar el audiovisual, y gracias a un fondo que nos hemos ganado pequeño, que más bien alcanzó para los tanques para las hermanas, de Fundación Semilla. Entonces, eso es un poco del recorrido que hicimos con el proyecto, y ahora felizmente en la noche vamos a poder ver el documental. No les voy a hablar mucho del documental porque en la noche lo pueden apreciar, lo van a ver en imágenes, van a ver qué dicen las hermanas. Quizá ellas no puedan estar aquí, pero el documental habla por ellas y las hermanas hablan ahí. Entonces, eso, como algunos detalles. Y bueno, creo que eso ha sido muy precisa en la presentación. Y creo que eso también era mi intención. Eso será la culminación. Un aplauso para Paola. Gracias. Ya, súper. Algunos comentarios, consultas. Este tipo de proyectos sabemos que de manera participativa generan otras dinámicas en la gente, ¿no? Muchas veces cuando vemos este tipo de proyectos nos preguntamos por qué no se realiza en otros lugares también, y la respuesta suele ser por justamente el acceso económico que ella ya nos ha explicado. ¿Tienen alguna consulta? Warmis valientes. Por favor. Súper. Quería preguntar si se les capacita en qué hacer cuando, por ejemplo, hay una empresa minera que está contaminando sus ríos, cómo denunciar o hacer algo al respecto, ¿no? Como comunidad ahí en sus tierras, ¿no? Gracias. En la parte de gobernanza climática se ha abordado ese tema. Ellas cómo tienen que participar, cómo tendrían que llamar a una reunión en su comunidad, y posteriormente, bueno, ellas igual hacen cartas al municipio y el municipio también hacia la gobernación. Sobre todo la mujer que tiene 80 años, doña María Teresa, ella es la que siempre, ¿no? Con la convicción, ¿no? Entonces, algunas ya lo sabían, pero las otras sí, de hacer reuniones, de concentrarse, de movilizarse. Entonces, eso se ha visto en la parte de gobernanza climática, donde decir, y liderazgo, ellas cómo pueden hacer esas acciones. Yo sé que suelen ser pequeñas,
pero ellas han visto que es bueno reunirse y comunicar a toda la comunidad para llevar estas propuestas. Eso se vio en ese taller. Excelente. Eh, Por favor. Disculpe, quería preguntarle sobre la parte que dijo que en una comunidad bebían agua que era de color naranja. Tal vez, no sé, se sabe por qué el agua es naranja, qué sustancias contamina y si tal vez vieron alguna forma de poder filtrar esa agua de alguna forma más artesanal, tal vez. Sí, teníamos, bueno, después del proyecto han surgido algunas alianzas con algunos colectivos, no tanto instituciones. Hay un grupo de jóvenes de divulgación científica que estaba haciendo un prototipo de ver si esa agua estaba contaminada. Son los de IGEN Bolivia. Entonces, ellos estaban haciendo un prototipo y posteriormente iban a visitar Guarina para ver realmente si es mineral o por qué está contaminada el agua. Era muy sorprendente porque las hermanas de Utabi, sobre todo de su agua contaminada, nos decían, esta agua no sabemos por qué está contaminada, pero si usted la bebe se va a enfermar, nos decía. Yo le preguntaba, ¿por qué? Yo no, usted sí. ¿Por qué? Les decía. Entonces ellos me decían, porque yo sí ya estoy acostumbrada y porque yo ya he ido al médico y supuestamente es por el agua. Según lo que conversaba con ella, con la hermana Antonia, me decía que pues era porque supuestamente había un gusanito que había en el agua, que ella hasta se hizo operar de la garganta porque había un gusanito en el agua que tomó. Entonces, por eso hicieron ese estanque, por eso ellas purifican o potabilizan, no sé cuál sería el término, con cal empíricamente cada 3 meses. Al cálculo me dicen, ¿no? Ellas dicho ya. Y sí, el agua desde ahí ya es cristalina. Pero nosotros teníamos esa alianza con esa organización para que ellos terminen de hacer su prototipo y lo lleven y vean de esta toma de agua, ¿por qué está contaminada? Porque ni el municipio ha hecho esa investigación, ¿no? Pero está en proceso eso de ver por qué está contaminada esa agua. Muy bien, un aplauso por favor para Paola. Y reitero la invitación que les ha hecho para esta noche, ver también el video que se ha trabajado. Sí, Muchísimas gracias, Paola. Ya, gracias. Michelle Aruquipa Lazarte, ella es estudiante de Antropología de la Universidad Mayor de San Andrés, se especializa en investigaciones con enfoque decolonial, de género y feminista, cuenta con diplomados en Derechos de los Pueblos Indígenas bajo Sistema Universal de las Naciones Unidas de Pensamiento Feminista, de la OXAM, es miembro del Laboratorio de Estudios Feministas, Antirracistas y Decoloniales de la UMSA, codirectora, productora y coordinadora del documental Girar en Silencio, y tiene varios videos también, varios documentales que se han expuesto acá en la reunión anual de etnología, en la UNAM y en ENA, tanto como en el Observatorio Coyuntural Antropológico. Me he pasado de mi tiempo. Y el título de la presentación que ella nos va a hacer es la agencialidad del agua como elemento en la cosmopraxis del parto ritual. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Michelle Aruquipa Lazarte, yo soy estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de Antropología y también soy miembro del Laboratorio de Estudios Antirracistas, Decoloniales y Feministas. En esta ocasión voy a presentar una pequeña partecita de lo que sería mi tesis de grado, que se enfoca en la agencialidad del agua como un elemento vital en la cosmopraxis del parto ritual, que se conoce como el parto en el agua, ¿no? Como objetivo general me propuse analizar la relacionalidad con el agua como este elemento vital dentro del parto ritual que contempla una agencialidad propia del nacimiento, la gestante y el bebé, desde la concepción hasta el puerperio. Como objetivos específicos, quiero describir el uso del ritual del agua en el parto intercultural a través de un estudio arqueológico al analizar piezas relacionadas al cuidado materno, el neonato y el posparto. También estudié etnohistórica y culturalmente la conexión y cosmopraxis que distintas etnias bolivianas tienen con el agua en las fases de gestación, parto y puerperio, pueblos indígenas chimané, iruitus, entre otros, por la ecorregión acuífera que rodea a estas comunidades. Y por último, analicé la antropología del parto desde un enfoque ontológico y el uso y conexión con el agua en distintas etapas de la concepción humana para rescatar las prácticas del parto ritual con este elemento natural.
¿Qué entendemos por cosmopraxis? La primera vez que he escuchado este concepto fue en la clase de la Pari Ouros, mi docente de antropología de la religión, quien, bueno, pues nos hizo entender que hay que ver este concepto más allá de lo que sería la cosmovisión, ¿no? Entonces, es un concepto que invita a dejar de pensar la ritualidad más allá de lo que nosotros comúnmente conocemos como cosmovisión. Cuando nos responden y nos enseñan, según Conde Munter, son prácticas sociales que van más allá de las representaciones simbólicas y que forman correspondencias a las líneas de vida, entretejiendo y dibujando una relacionalidad. Dejarse enseñar implica ver que esta praxis del convivir nos demuestra la agencialidad que existe entre las líneas de vida trenzadas por las criaturas vivas que nos rodean, las cosas inmateriales como fibra, greda, hojas, los seres vivos, animales, plantas, agua, el cosmos, cielo, sol, luna, estrellas o los integrantes de los paisajes, las huacas, las illas, los muiris, las chacras. Si hablamos de cosmopraxis en el parto, la praxis de convivir o cosmopraxis está implícita en el parto ritual o la interculturalidad al momento de nacer, con el uso variado de elementos no humanos que acompañan y direccionan este proceso. Uno de estos elementos es el agua. Para entender qué pasa con esta cosmopraxis, es bueno enfocarse en la división de estos paradigmas, ¿no? La interculturalidad en el parto nos hace ver este paradigma holístico. El concepto de salud para distintos pueblos indígenas no concibe al paciente como una unidad individual, sino que lo contextualiza en el grupo familiar y comunal, tomando en cuenta agentes no humanos. Pero para el paradigma tecnocrático, basado en la ciencia racional, el paciente es un objeto sujeto de estudio, en el cual la mujer embarazada, en este caso, se ve sometida a un parto patologizado, sin guía ni acompañamiento. Si hablamos de pertinencia cultural al momento de dar a luz, esto implica valorar y respetar las necesidades e intereses de las mujeres en el trabajo de parto, que en sí están permeadas por la cultura peculiar, las creencias y las costumbres de la mujer y cómo ella y su familia consideran importantes prácticas culturales en condiciones de confort y seguridad. La cultura, las creencias, el medio ambiente y el cuidado cultural son factores inherentes al parto humanizado. El parto ritual lo defino entonces como esta praxis del convivir o cosmopraxis intercultural que busca devolverle el protagonismo a la mujer, además de brindarle una reapropiación corporal dentro de este proceso, respetando la manera peculiar en la que ella decide parir y valorizando prácticas culturales que la mujer y la familia vean necesarias desde la concepción, la gestación, el momento de dar a luz y en el puerperio o posparto. La interculturalidad articula la existencia de diversas formas de aplicar la atención en salud materna, especialmente en la vida de la mujer y sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. La interculturalidad es la complementariedad y reciprocidad entre las personas, familias y comunidades urbanos, rurales, nacionales y pueblos indígenas, originarios campesinos, o comunidades interculturales y afrobolivianas con las mismas posibilidades de ejercer sus saberes, conocimientos, prácticas para reconocerse y enriquecerse, promoviendo una interacción armónica, horizontal y equitativa, con la finalidad de obtener relaciones simétricas de poder en la atención y toma de decisiones en la salud. Si hablamos de ritual, para Levi Strauss, un rito es un proceso de comunicación basado en un sistema de creencias, el cual se usa para analizar la eficacia simbólica y ver qué repercusiones esta tiene en la mente humana. Strauss optaba por explicar cómo los ritos y en consecuencia el performance ritual o ceremonial transforma la realidad social. Si analizamos este concepto de rito, vemos también que hay un tipo de práctica social o cosmopraxis que lo vemos más a profundidad desde el paradigma holístico, cuando tenemos que intentar redescubrir la esencialidad del parto ritual y qué implicaciones tiene esta en la vida humana. Hablar de un concepto de parto ritual también implica ver de manera reflexiva los portales iniciáticos femeninos que representan un paso por un ritual de un estado femenino a otro, y esto está muy arraigado a la ritualidad y las ceremonias que consagran la divinidad femenina, un arquetipo presente en estudios etnoarqueológicos. Y aquí hablamos de la arqueología de la útera y de la relacionalidad con el agua en las fases de gestación, parto y puerperio. La divinidad femenina está plasmada en representaciones iconográficas analizadas desde la etnoarqueología. En el libro Pariremos
con placer de Casilda Rodríguez, contemplamos una referencia a la simbología de la antigüedad uterina y la noción de su poder en culturas primitivas, brindando piezas y figuras de la feminidad sagrada y el útero en iconografía dedicada a valorar este órgano. En el primer trazo tenemos un detalle del pulpo sobre el cántaro micénico del siglo XVII, un museo Agios, Nicolaos Critza. También tenemos esta figura asilar, Anatolia, alrededor de 6000 a.C., siendo cada latido el origen de una olla de placer. Y también tenemos esta vasija de Creta, en el Museo Nicolás, de unos 1400 a.C., ¿no? Que es claramente un útero, ¿no? Asimismo, contemplamos el uso relacional del agua, transformada en leche materna, en piezas, ¿no? Encontradas en Baviera, Alemania, con una longitud de 2 a 4 pulgadas y con 3000 años de antigüedad, que tienen características de uso infantil, que han sido encontradas en tumbas infantiles, ¿no? Como la boquilla pequeña y el tamaño de la vasija en sí. Un recipiente para beber con forma de animal encontrado en Harting, Baviera, Alemania, aproximadamente de 1350 a 800 a.C. Estos son supuestos biberones, y bueno, esto nos invita a pensar también en los distintos procesos de la leche materna reemplazada o sustituida por leche animal, ¿no? O el uso de agua o líquidos esenciales para la alimentación y el sustento de la vida infantil. También podemos hablar de una arqueología de la maternidad que está teniendo mucha cabida en lo que serían los estudios arqueológicos y etnoarqueológicos, ¿no? Esto es una escultura zoomorfa que representa un mono embarazada con atributos asociados a Etla. Se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en México. Ahora voy a pasar a hablar de la mitología, de la conexión con este elemento vital que sería el agua. Bueno, estudié un trabajo de campo que realizó Denise Arnold, ¿no? En Cacachaca. Y en este trabajo de campo, ella profundiza un estudio acerca del ciclo vital de las mujeres rurales aymahablantes, su salud materna y la educación sexual en Cacachaca, en donde se ejemplifica y describe un relato mitológico en torno a la relacionalidad que las mujeres tienen con el agua y su ciclo femenino. En este estudio, Denise nos hace examinar esta relacionalidad desde una perspectiva interna del área, en donde se exploran diversas dimensiones de la problemática de género y en particular acerca de la concepción y los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres del área. De igual forma, nos invita a repensar las prácticas locales de salud y etnomedicina en el contexto más amplio de la cosmovisión o cosmopraxis, describiendo clasificaciones de las plantas en los Andes según un sistema moral, además de los conocimientos locales que relacionan a la gente y sus rebaños de animales con sus contrapartes celestiales, y este proceso de interrelación o interconexión en donde existen dos niveles de un solo sistema de sabiduría. Acá es bien importante ver cómo los lugareños se basan en el mito de que la llama negra celestial soltaba sus aguas en la época de la lluvia para anunciar así el nacimiento de las crías de llama sobre la tierra de esta estación. Varios estudios modernos aún nos muestran cómo la gente andina todavía observa estas formas en el cielo. Esto nos invita a pensar el relato de que obtuvo en este trabajo de campo, que cuenta cómo desde tiempos remotos la gente andina observa los lagos negros en la Vía Láctea, especialmente aquellos que tienen forma de una llama madre negra, amamantando a su cría por un inmenso cordón umbilical. El mito de la llama negra, la importancia de este radica en la circulación cósmica de las aguas del mundo y su relación con la circulación de la sangre materna a diferentes niveles, en los cuales nos demuestra cómo estos movimientos sostienen muchas de las costumbres actuales relacionadas con la salud materna. Para esta autora, el mito de la llama negra celestial está relacionado a la vez con la circulación de la sangre materna y entrelaza las prácticas del cuidado materno. La obstetricia tradicional andina se teje en Cacachaca de una forma diferente, en la cual nosotros podemos ver cómo las mujeres observan y recuerdan la llama negra celestial en sus prácticas rituales y en sus prácticas obstétricas, y en donde se cree que cuando la llama negra baja al horizonte en los meses de noviembre y diciembre, se vuelve henchida por tomar todas las aguas de la tierra. Luego en diciembre ella da a luz, soltando primero sus aguas amnióticas, como las aguas de la tierra, riachuelos, ríos, riegos, y su sangre como las lluvias y los colores vibrantes de la época de la lluvia. Y después de soltar sus aguas, nacen las crías de los camélidos, tanto en el cielo como en la tierra.
Es más interesante aún el hecho de que la anatomía humana desde la etnobiología andina se entienda en términos de una relación hemerográfica, parte y totalidad con el cuerpo de la llama negra que está en el cielo. Existe también un contraste, obviamente, en lo que sería la mitología en tierras altas y en tierras bajas. De acuerdo al Diccionario de Antropología Boliviana del Sabo, el agua es uno de los elementos naturales más importantes para el ser humano, apreciado tanto en las culturas andinas, así como en los grupos étnicos de tierras bajas. El agua funcionó en dos niveles, material, mediante construcciones de irrigación, y mágico, religioso, generalmente referente a la magia, ¿no? En culturas andinas como Tiwanaku, Tahuantinsuyo y otras, fue considerada como uno de los 4 elementos principales, junto con la tierra, aire, fuego, y se la veía como parte de la naturaleza, como un ser vivo del cual existen varios tipos de lagunas, ¿no? Que fueron divididas según género femenino o masculino y consideradas complementarias y formando parejas, en este caso como culturas acuáticas de los urus, puquinas, que son las más antiguas de la zona, ¿no? Este es justamente el río Desaguadero, en donde está la nación Erutuburu, ¿no? El agua se controlaba por medio de un sistema complicado de canales que tenía una función religiosa y práctica, y su origen se atribuía a distintas deidades. Esto es uno de los elementos centrales en la cosmovisión de muchos de los dioses creadores que están asociados a fuerzas creadoras, ¿no? Como el Kun Wiracucho. El agua para la cosmovisión andina tiene una relación especial con este animal, según la cual son creadores de ellas, o es relacionada a la creación con ellas, ¿no? Varios mitos de origen hablan de estas llamas, ¿no? De lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Cómo salían de estas fuentes de agua en la tierra. En el caso de tierras bajas, especialmente en la Amazonía, el agua es una de las fuentes alimenticias más importantes por su abundancia. Para los baurés de la Amazonía, el dios del agua es uno de los más importantes, y también se puede observar una distinción ritual y mitológica entre el agua corriente, el río y la estancada, o el lago o la laguna. Por ejemplo, los tobas prohibían a las mujeres recién paridas bañarse en la corriente del agua, debiendo ser en la laguna, mientras que el resto de la población utilizaría el río. Para los abachiriguanos, ellos sostenían que la creencia de que al morir un hijo no pasaba por el río porque les hubiese causado un dolor de vientre. Vamos a profundizar más este concepto de cosmopraxis y cómo este se plasma en la gestación, el parto y el puerperio. Bajo el concepto de etnomedicina y el uso del agua, ¿no? El uso de este elemento vital, Seferina Mamani, que es una partera tradicional, y Amauta describe cómo el agua es fundamental para la praxis etnomédica y los saberes tradicionales con los cuales ella cuida de sus pacientes. El uso de las plantas es acompañado con este elemento vital. En casos de regiones más cálidas como Coroico, las parteras hacen uso del agua y plantas como la hierbabuena para evitar un sobreparto y lograr remover excesos de la placenta en su totalidad, ¿no? La cosmopraxis, es importante decirlo, también se ve en el uso de plantas mileniales como la coca y la adivinación o la lectura de estas hojas para poder corroborar qué tipo de parto tendrá la parturienta e incluso dilucidar cómo será este proceso y qué repercusiones tendrá en la vida del recién nacido. La lectura de coca, quiero decir, es una de las formas de cosmopraxis que nos muestra cómo muchas veces elementos no humanos nos enseñan y nos guían. La nación Iruituburus es un claro ejemplo de cómo esta relacionalidad con el agua y su agencia repercute en la vida humana. Don Lorenzo Inda, un abuelo y artesano, me comentaba y narraba cómo en tiempos antiguos existía una conexión profunda de los recién nacidos con el agua. Describe cómo se llevaban a cabo partos en el desaguadero en tiempos remotos, en los cuales la circunstancia hacía que los recién nacidos nazcan en medio del agua, en las balsas de Totora. Otra prueba de cómo el agua tiene una relación estrecha con los niños es la forma en la que ellos manejan el conocimiento profundo de bioindicadores como aves y otros animales en cuanto a caza y pesca de peces y gallinas locales, o la choca. Nadia Herrera, matrona y partera tradicional que ha trabajado en la comunidad chimané, busca la revitalización de la partería tradicional. Ella ha sido mediadora entre este sistema médico que muchas veces ha tenido este tinte vertical hacia el pueblo chimané, ¿no? Esta partera narra en una entrevista a la revista Nómadas cómo se ve esta cosmopraxis en el parto de las mujeres chimané desde elementos energéticos que ellas utilizan como uñas o dientes de animales y el cuidado de protección de espíritus malignos, ¿no? Como el monte o algunos animales que pueden ser responsables de llevar a la mamá o el bebé a la muerte. Acá podemos ver la cosmopraxis plasmada en el uso de la medicina y plantas para sahumar el lugar donde la parturienta pasará sus primeros días. Otro ejemplo de cosmopraxis en tierras bajas es el quitado del cuerpo recién nacido con una semilla llamada vi.
que los pinta de un color negro azulado y los protege durante el primer mes de su vida en contra de espíritus malos e insectos. Profundizando esta parte de antropología del parto, me gustaría hablar del parto en el agua y su ritualidad. El 70% de la estructura biológica del ser humano está compuesta por este elemento vital. En el proceso de gestación de consumo del agua, esto está arraigado también a un uso cultural y contextual de cada gestante, y las necesidades de consumir este líquido varían de acuerdo con la ecorregión en la cual una se encuentra. Hacer caso al cuerpo. El consumo del agua en la gestación garantiza la ingesta de una cantidad suficiente de agua en el metabolismo diario de una persona. En el trabajo de parto, el consumo del agua es sumamente importante, sobre todo si la mujer enfrenta un parto prolongado. Uno de los errores más comunes es creer que la paciente está pasando por un proceso de deshidratación y forzar el colocar un suero como líquido cuando tenemos este elemento vital como aliado, y dentro del proceso de trabajo de parto es fundamental la ingesta del mismo. El consumo del agua en el puerperio. Una de las cosas que ocurre desde el punto de vista fisiológico, según Beltrán Lares, que es un médico obstetra, pionero del parto humanizado y parto en el agua en la América Latina, es que la pérdida sanguínea de aproximadamente 1 litro de sangre, en este caso la mujer tiene un recurso metabólico de reestructurar líquidos, y esto hace que pase inmediatamente después de la salida de la placenta, es decir, el alumbramiento. Durante el embarazo se da algo que se conoce como anemia dilucional, la del embarazo, en la cual el cuerpo prácticamente se prepara para esta pérdida de sangre. Cuando la lactancia se inicia, se da un cambio metabólico muy intenso y un ejercicio de consumo de energía muy grande, inclusive mayor que el que estaba ocurriendo en el embarazo. Las necesidades calóricas y energéticas de la mujer lactante son más intensas que la de la mujer embarazada. Producir leche implica un tremendo esfuerzo metabólico. El agua vista desde este esfuerzo metabólico y físico en el cuerpo de la mujer es agua para la vida transformada en esa miel blanca, que según el doctor Beltrán es parte también de la guía que las dulas y las parteras refuerzan hacia las mujeres en cuanto al consumo de agua y las recomendaciones de siempre mantenerse hidratadas en este significativo trabajo metabólico. Y es que hablar de la ritualidad de parir en el agua también implica ver cómo muchas veces los médicos se transforman por la influencia de sus pacientes, y cuando se establece esa conexión con la mujer, no desde la superioridad y jerarquía vertical médico-obstetra, sino desde una horizontalidad y relación humanizada de los servicios de salud. Este médico obstetra nos narraba cómo pasó desde un proceso de deconstrucción de su propia práctica médica, ¿no? Él decía, yo no sé qué pasó conmigo, que me permitió a mí mismo romper con lo académico y sumergirme en la petición de mis pacientes. Esto es algo muy interesante porque si hablamos de ritualidad de parir en el agua, el parto del agua es una técnica de atención en el nacimiento que ha ido evolucionando con el tiempo y es una alternativa más a la rigidez de los partos bajo el paradigma tecnocrático. Esto incluye la utilización de recursos del agua dentro de la atención del nacimiento, es decir, el agua como recurso terapéutico o la hidroterapia como recurso para el alivio contra el dolor. Las directrices establecidas en el parto acuático son una temperatura del agua constante de 36.37 grados, una temperatura ambiente de 24 grados, se dejará correr el agua unos minutos antes del llenado para minimizar el riesgo de infección. La inmersión en agua durante el parto presenta ventajas debido a los principios de presión hidrostática, flotabilidad y calor específico, actuando positivamente sobre el sistema cardiovascular, muscular y génito y urinario materno. La presión hidrostática promueve un aumento del retorno venoso y la movilización del líquido extravascular y edema. Esto acompaña con el momento y el aumento de la vascularización uterina, dando lugar a mayor oxigenación y relajación muscular, produciendo contracciones uterinas más efectivas y acelerando la dilatación cervical. El parto en el agua como tal implica el nacimiento del bebé dentro del agua, sumergida la mujer parcial o totalmente. Michel Audin es uno de los pioneros de esta práctica, además de reclamar como obstetra el parto humanizado, establece que es una excelente opción para eliminar o reducir el uso de fármacos, intervenciones invasivas, además de constituirse en una experiencia más íntima y gratificante tanto física como emocionalmente. Igor Chatkovsky es otro de los pioneros rusos del parto en el agua que impulsaba este procedimiento en el Mar Negro, incluso con la presencia de delfines chapoteando durante el parto de muchas mujeres. Según el doctor Beltrán, estos sucesos también tienen un poder simbólico y ontológico en cuanto a la conexión del ser humano y la llegada al mundo con otras especies. Barbara Harper es fundadora y directora del Servicio Internacional de Investigación del Parto en el Agua, centro que lleva investigando sobre el parto en el agua y nacimiento amable desde 1983. La agencia del agua desde la concepción, el embarazo y el nacimiento nos hace ver que el agua es un elemento vital que se ha desvalorizado por
completo, pero que aún es rescatado por diversas culturas y los distintos tipos de prácticas sociales que sobre todo están sumergidos en el cuidado de la maternidad y de la salud del bebé. Tomar en cuenta la esencialidad del agua implica también ver que este elemento vital es parte y siempre ha sido parte de nuestra vida y que hoy en día es muy poco valorado. Al decir que el agua tiene una agencia propia, debemos entender también que este elemento humano nos acompaña desde la concepción de la vida hasta la muerte. Y rememorizar la cosmopraxis con este elemento vital en un proceso tan importante como es la concepción de la vida implica tener una mirada amplia y reflexiva acerca del uso del agua y sus beneficios en este procedimiento. Descolonicemos el parto. En el libro Pariremos con placer de Casilda Rodríguez, concebimos y entendemos al parto como una cuestión de poder. Ella no solamente brinda un análisis de la fisiología del parto, pero también una mirada crítica a la forma en la que la medicina occidental y el paradigma patriarcal dicotómico aplica su ciencia en el útero de las mujeres, volviéndolo espástico, es decir, con dolor. Es aquí donde entendemos que este proceso impuesto modifica la propia fisiología de la mujer, sometiéndola a un plano eterno de dolor y subyugación por el hecho de decidir ser madre. Cuando hablamos de descolonizar el parto, entendemos este proceso desde una reapropiación corporal al momento de dar a luz, en el cual se devuelve el protagonismo a la mujer y al bebé. Y se considera este paradigma holístico como una forma de entender que el parto también es un dilema ontológico, con una implicancia antropológica y cultural, y que la interculturalidad debe estar inmersa en cada proceso. Descolonizar en parto. Las mujeres debemos recordar que en todo momento nosotras somos guías de nuestro propio parto. Mariana Sagrario, que es una mujer con la que yo he trabajado, ella ha experimentado el parto en el agua y partos en casa, sin la necesidad de una intervención médica patologizada ni vertical, aboga por descolonizar el parto desde la noción de escuchar a tu cuerpo y reapropiarte de tus derechos sexuales y derechos reproductivos, que muchas veces son sometidos a distintos tipos de violencia por parte del personal médico. Reclamar tus derechos también implica saber que eres tú la protagonista de este proceso tan hermoso e importante como es el ser una vía física y espiritual para la llegada de un nuevo humano. Muchísimas gracias. Vanessa Calvimontes es candidata a doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca, España, investigadora adscrita del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, comunicadora social enfocada en aspectos culturales y estudios de comunicación y cultura, folk, comunicación, decolonización y narrativa digital. Y a su lado está Carla Lozano, trabaja 10 años acompañando a mujeres de todas las edades a reconectar con la gran fuerza femenina mateística. Es amauta, enfermera, facilitadora en círculos de mujeres de la comunidad Paxiwarmi Taki. Actualmente se encuentra formándose como duola y partera para acompañamiento femenino y es cofundadora del Centro de Medicina Tradicional Pachamuasi, parte del Consejo de Amautas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia. La ponencia con la cual nos están acompañando esta tarde es Agua eres y en agua te convertirás. Introspecciones y reflexiones acerca del rol del agua en la vida y la muerte. Bienvenidas. Gracias Richie, muchas gracias a todos. Y bueno, antes que nada, un agradecimiento grande a Carlita por haber trabajado juntas. Creo que no está por demás decirlo, ha sido una experiencia muy linda, porque además la ponencia que les vamos a compartir ahora es algo que hemos ido charlando nosotros desde 3 puntos de vista, ¿no? Entonces, las 3 premisas con las que hemos empezado a trabajar nuestra ponencia son: la primera, digamos, como estamos en desacuerdo con esta frase de la Biblia que dice polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Nosotros pensamos agua eres y en agua te convertirás, y lo vamos a ir explicando precisamente en esta ponencia. Tenemos una experiencia reciente de alumbramiento y bueno, se va a conectar un poco con la exposición que veíamos de nuestra compañera, aunque va más desde una parte vivencial la nuestra y pues no tan técnica como la que hemos escuchado, pero sí se complementa. Y finalmente una reflexión que hicimos sobre la muerte. Bien, entonces partimos de la premisa de que toda historia tiene agua, ¿no? Y veíamos que muchas veces la palabra agua en muchas culturas le han dado este nombre femenino, ¿no? Como Uma, Yaku, agua.
Y retrucando un poco lo que les decíamos de polvo eres y en polvo te convertirás, que es una frase que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Génesis, ¿no? Que es como el origen de todo. Curiosamente, la palabra polvo aparece solamente mencionada 129 veces, mientras que la palabra agua es un término que se ha mencionado 777 veces. Esto solo como un dato curioso, ¿no? Como que se puede ver que el agua está como presente en todos estos relatos, tomando en cuenta que la Biblia es uno de estos textos colonizadores, ¿no? Que ha marcado la vida de muchos y que nosotros, si bien lo tomamos como referencia, queremos acudir a otros relatos. Entonces nos hemos acercado a algunos mitos de origen de los pueblos indígenas, donde, por ejemplo, tenemos los que ustedes ya seguramente bastantes conocen, el de Mamaollo, ¿no? Y de Manco Cápac, que surgen del lago Titicaca como un dador de vida. Tenemos el de las tierras bajas también, por ejemplo, de la gran serpiente que va dando vida al Amazonas, ¿no? Y que pues se convierte en agua. Tenemos el de los Uruchipayas, también, que es una muy interesante porque son los hombres del agua, ¿no? Hay unos textos que pueden encontrar justamente acá en los catálogos del MUSEF o en otras investigaciones. Y también el de Tohuac, que está más relacionado con los Huenayec, que es el que va abriendo el río Pilcomayo, ¿no? Entonces estos mitos de origen nos hacen pensar en el agua como un creador de vida. Y Carlita nos va a contar este otro mito que nos pareció bastante interesante mencionarlo. Bueno, gracias Vane, gracias a todos. Tenemos el mito de la Huaca Titicaca, que habla sobre que hace tiempos antiguos había una civilización que vivía ahí alrededor de la Huaca Titicaca, que está en la Isla del Sol. Y era grande, dicen, ¿no? Dicen Tiahuanacota incluso. Entonces, lo que cuentan ahí la comunidad es que en esta huaca estaba custodiada por algunas ñustas, dicen, ¿no? Mujeres que iban a recoger esta agua y lo llevaban para hacer ofrenda, para hacer ritual. Estas ñustas solamente podían ser vistas por la huaca, nadie más podía verlas. Pero una vez dice que unos hombres como que las han visto muy lindas esas chicas, y las han empezado a molestar. Y ellas, no, asustadas, con sus vasijas, con sus jarros, no, déjenos. Y ellos seguían molestando. Y cuando la huaca se ha despertado, ¿no? Y se ha levantado de su sitio y ha ido a defender a sus ñustas, ¿no? ¿Por qué están molestándoles? Y como se levantó, dice que ha empezado a salir harta agua, ¿no? De ahí, de esa vertiente ha empezado a salir y les dijo, ahora por su culpa todos van a pagar este error. Y empezó a inundar todo ese valle, todo ese lugar, y la gente se ha quedado debajo del lago, ¿no? Y ahí dice que se ha formado el lago Titicaca. Y por eso también tenemos lo que es el Huiñaymarca, ¿no? Los que conocen la Isla del Sol han debido ver que hay casas debajo del lago, hay construcciones, ¿no? Entonces ese es el relato que cuentan y dicen que la huaca antes estaba donde era la vertiente y ahora se ha movido, ¿no? Los que pueden ir al templo de Chayapampa en la Isla del Sol van a ver a la huaca Titicaca en una parte y a la vertiente en otra, ¿no? Entonces eso también cuenta, ¿no? Cómo se ha desarrollado el lago Titicaca y cómo también ha destruido, ¿no? La civilización antigua. Súper, y eso, o sea, relacionándolo con todo lo que habíamos hablado de los anteriores mitos, nos hace reflexionar sobre el rol del agua, ¿no? Como dador de vida, también como vengativo y como cuidador, y sobre todo con la relación con la mujer. Entonces, pasamos a la siguiente parte de nuestra reflexión. Del agua venimos. Como les comentaba, tanto Carla como mi persona, el año pasado estábamos aquí todas gorditas exponiendo, estábamos embarazadas, y ahora pues nada, estamos acá hablando un poco de la experiencia desde ese sentido, ¿no? Entonces, hemos hablado un poco sobre la importancia del agua dentro del cuerpo, y aquí en un tema un poquito más fisiológico, más biológico, vemos que el agua está presente pues en la sangre, en el líquido amniótico, en la placenta, en el cordón umbilical, en el calostro y en la leche materna, ¿no? Y cómo forma parte esencial de nuestra vida desde el inicio, o sea, desde incluso antes del alumbramiento, ¿no? Como es igual que en el mito que veíamos, es parte de la protección, es parte de la creación de la vida y está presente dentro de nosotros.
la Carlita nos va a completar algunas cosas aquí. Claro, es importante también hablar desde la parte ritual, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos desde la partería, entendemos que la mujer está llevando la luna, ¿no? La luna llena. Y la luna llena también, como ustedes saben, mueve las aguas, ¿no? Mueve las aguas, han visto cuando es luna llena hay más olas, etcétera. La mujer, cuando está en ese momento de gestación, es una luna llena que, por ende, todas sus emociones también sobresalen, ¿no? Y es una parte muy importante que a veces no tomamos muy en cuenta, pero la mujer está viviendo una ceremonia muy importante durante esos 9 meses y que también va a seguir desarrollando después del o durante el parto y después del parto, ¿no? Por eso es muy importante también entender estas aguas. Las aguas mueven la vida, ¿no? Nos conciben, ¿no? Como dicen estas imágenes, la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesto de agua. La mayor parte de nuestro cuerpo ha sido creada de agua, ¿no? Y también cuando estamos gestando tenemos el líquido amniótico y que nos está cuidando. Nosotros hablamos, digamos, de que las guaguitas cuando están en el vientre, cuando se están gestando, es como si estuvieran en el Amacpacha o incluso en el Mancapacha, ¿no? Lo que es el mundo subterráneo, ¿no? No conocen la luz todavía, pero no es que sean malos, sino que están todavía gestándose, están en el principio, en lo más primordial, en el núcleo de la vida, ¿no? Y eso también va a tener una repercusión durante todo su desarrollo posterior. Todo lo que la mujer, la madre va a sentir, la guagua va a sentir. Todo lo que la mujer va a vivir, la guagua lo va a vivir y de manera a veces inconsciente también puede generar traumas, puede generar también vivencias buenas, sabidurías también. Entonces es muy importante que todos como comunidad también cuidemos a esa madre que está haciendo su ceremonia de manera física, emocional, psicológica, espiritual, porque esa ceremonia es para la vida, es para regresar a la vida, es la conciencia misma. Luego, digamos, hablamos de la placenta también, ¿no? La placenta para nosotros es como un hermano que acompaña a un guardián, que acompaña a la guaguita, ¿no? Y esta placenta es la que se encarga de irrigar toda la sangre, todos los elementos vitales a la guaguita, todos los alimentos, ¿no? Y en algún momento, cuando nace el bebé, también nace la placenta y se le hace su ceremonia también en ese agradecimiento. Se le entrega agüita, se le devuelve a la tierra y también se le agradece como si fuera otro bebé, ¿no? Se le agradece en vida cómo ha acompañado a esta guaguita y cómo va a seguir acompañando también en todo su ciclo vital. Sí, esto es interesante porque, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada, preguntaba qué tenía que hacer con la placenta. Precisamente se lo pregunté a Carlita, porque no sé si ustedes han escuchado, pero había como una tendencia de comerse la placenta, ¿no? Y pues hubo como alguna partera a la que yo pregunté y me decía como, no, pero eso es canibalismo, básicamente, ¿no? Porque es como lo que decía Carlita, quien acompaña. Y bueno, estos elementos que veíamos, obviamente, como les decíamos, desde la parte también fisiológica, el agua es parte primordial. Y hay también una creencia de la mezcla de las sangres, la sangre entendiéndola también como agua vital, que es la sangre blanca, ¿no? El semen del hombre con la sangre de la mujer que se fusionan para dar lugar a la vida. Vamos al tercer punto y final de nuestra reflexión que tuvimos, y es al agua volvemos, ¿no? Y en este sentido veíamos un término interesante que menciona Bertonio, que es amaya, que amaya lo mencionan generalmente como ligado con la palabra de muerto, pero también como chupado o consumido, seco, digamos, ¿no? Y eso es muy interesante porque habla de alguna manera del sentido de que al escasear el agua en la vida humana, también la vida se va, ¿no? Entonces estaríamos hablando como que el agua presente en nuestro cuerpo es dador de vida, pero su ausencia estaría pues relacionándonos con pues, ya no existir. Entonces vamos también a tomar en cuenta un mito, el mito de los chipayas, que nos cuenta un poco sobre cómo estaban ellos esperando en sus casitas y llega el sol y los seca, ¿no? Pero hay una pareja que se mete bajo el agua y logra sobrevivir y durante mucho tiempo empieza a trabajar fuera del sol, en la oscuridad, hasta que pasa un evento en el que pueden liberarse y seguir adelante con sus actividades. Pero ahí también vemos cómo el sol en esta leyenda
quita la vida, ¿no? O sea, pues los seca, los quema a las otras personas. Y tenemos también todo lo que es el Chauhijawira, que la Carlita nos va a explicar. Chauhijawira. Son los ríos de la memoria, ¿no? Entonces nosotros hablamos de que cuando llega el momento de la muerte, la persona, el difunto, tiene que pasar por unos ríos, ¿no? Para llegar al otro lado, por ahí decirlo, al Huiñaymarca o donde están los ancestros, ¿no? Pero este río se hace más dificultoso el paso mientras más haya hecho daño a otras personas, ¿no? Entonces el río le va a recordar lo que ha hecho en vida, ¿no? Como para que se acuerde, mira, esa vez le has tratado mal a tu mamá, digamos, ¿no? Le has gritado, le has hablado, ¿te acuerdas? Ay, sí, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has hecho sentir ella? Ay, sí, se acuerdan. Y así va recordando todas las cosas que ha hecho para hacer sentir mal a las personas o que no ha actuado bien, entre comillas, hasta que la persona se pida perdón, se purifique en esas aguas, ¿no? Y llegue al espacio ancestral, al espacio de la comunidad ancestral de los abuelos, con un corazón más noble, ¿no? Porque eso también es ser ancestro, ¿no? Entonces, imagínense, los ríos, el Chauhijawira, son abuelas que nos ayudan también a mejorar como personas, y eso también nos hace reflexionar que, bueno, si bien también aparece en un momento de muerte del cuerpo, igual nos hace crecer como personas, ¿no? Nos hace madurar, ¿no? Dentro de la ritualidad de la muerte para volvernos ancestros sabios. Y bueno, algunas otras digamos, relaciones de la muerte también que tienen que ver con el agua de alguna manera. Tal vez no de la muerte, pero cómo también este elemento va interactuando, digamos, en la vida, ¿no? Lo vemos en el tema de la neblina, que se considera el aliento en algunas leyendas, en algunos pensamientos. El granizo, que está relacionado con el limpu. Hay unos textos muy interesantes de Alejandro Barrientos, por ejemplo, en el que habla sobre cómo cuando estas guaguitas por algún motivo mueren, hay algún aborto o algún tema relacionado, hacen granizar, ¿no? Y estos granizos afectan también a los cultivos y afectan a pues muchas actividades diarias. Y en cambio la nieve, ¿no? Que ya es un llampu, que es cuando ya se ha despedido bien a las guaguitas, es como ya algo mucho más suave, mucho más, casi como una caricia a la tierra, ¿no? Y el limpu es casi pues todo lo contrario. Y pues la lluvia de Todos Santos, que como sabemos es una época húmeda, una época en la que los muertos van a trabajar al Valle de Azapa, y una época de alta fertilidad vinculada otra vez con el tema del agua. No sé si Carlita tiene alguna cosita más que decir antes de que vayamos ya a las conclusiones. No. Estamos, ¿no? Perfecto. Entonces, solamente queremos concluir con con esto que hemos llegado, digamos, a la conclusión entre nosotras. Lo voy a leer, que es: estamos convencidas, hoy más que nunca, que el mundo y todo lo que se halla en su interior posee una dependencia suprema del agua, y que nosotros, la humanidad, somos seres del agua, de la noche, que nacemos en la profundidad de esta humedad absoluta que nos rodea sin saber bien dónde estamos, pero seguros de estar totalmente protegidos. Pues si algo entendemos, hoy más que nunca, es que el agua es femenina, es madre, es mujer y es amiga. Cuida, protege y es promotora de vida. Su ausencia podría vincularse a la muerte. Sin embargo, en el mundo indígena aymara esto no es así, pues todo pertenece a un ciclo, y el ciclo del agua inicia donde acaba y acaba en su punto inicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Ahora, por favor. Ahí tiene. ¿Qué tal? Muchas gracias por tan excelente exposición y tema. Dos preguntas. La primera parece media tonta, pero tiene su motivo. ¿Quiénes eran esos hombres que perseguían a las ñustas y generaron ese problema? Y la segunda es, ¿por qué? Bueno, yo siempre he escuchado, he leído, etcétera, ¿no? Que cuando mueres te acompaña un perro, te tiene que acompañar un perro precisamente para cruzar el río, ¿no? ¿A qué se debe eso? Gracias. Bueno, dentro de esa leyenda que nos cuentan los abuelos de la Isla del Sol, ellos no especifican quién eran esas personas, pero sí dicen que eran dos personas ebrias, ¿no? Que estaban borrachos y que estaban como que no
no han podido tal vez estar completamente en sí para hacer caso a una petición que había hecho la Huaca, ¿no? De no molesten a mis ñustas. Entonces, por eso también les molestaron, pero más allá no sabría decirle quiénes eran, de dónde venían, no sé. Y del perro, bueno, dicen, ¿no?, que cuando nosotros nos vamos, nos afinamos, los perritos o animales que nos acompañan en vida, si les hemos tratado bien, nos van a ayudar a encontrar el camino. Pero si no les hemos tratado, vamos a ir solitos, ¿no? Y también es más difícil, ¿no? Porque uno es como, ya tienes que llegar a, no sé, a Brasil, no sé, y tú, ay, ¿qué hago? Entonces, pero esos perritos, esos animalitos, les ayudan a los afinados a cruzar, a ver el camino por donde ir, y son seres que hemos conocido en vida, ¿no? Digamos, mi gatita, o, bueno, en este caso nuestros perritos negros, dicen, porque el negro es un color fuerte, sagrado, ¿no? Sí, bueno, solamente para completar, Pepe, en el tema de esto que nos dice la Carlita de la historia de los que van, digamos, a robar a las ñustas, de los que van a hacer, creo que es como la sensación de que desobedecen a la Huaca, ¿no? Más que son unos hombres, es como que alguien que desobedece y por eso se produce todo el problema. Y lo del perro sí me parece interesante porque, bueno, tal vez alguno de ustedes tiene alguna historia similar, yo me he encontrado con varias, de que cuando nace alguien se muere generalmente un perrito, un gatito o un ser cercano, y dice que muchas veces es la protección para la guagua, ¿no? Y que es el acompañante que luego va a estar con él el final de los días. Eso me decían a mí cuando nació mi guagua, se murió mi perro de toda la vida, y me decían, lo va a proteger en su camino de toda la vida, y cuando él muera también. Eso es como uno por otro, ¿no? Entonces Sí. tu gatito también, Sí. y mi perro. Entonces tenemos estas relaciones también desde otros niveles, ¿no? Esto. Muy bien. No, a ti. Y una pregunta. ¿Ya también? Ya. Gracias. Lo más puntual, por favor. No, solamente me causó curiosidad cuando leyó Richard su presentación, ¿qué son las dulas? Particularmente es un término muy nuevo en el medio, ¿no?, que conocemos. Eso, por favor. Bueno, doulas se les dicen a las acompañantes de las mujeres, ¿no? Generalmente son mujeres que acompañan durante la gestación, el parto y el puerperio de una mujer. En todo caso, ¿no?, a nivel emocional, físico, también espiritual, ¿no? Entonces, en realidad todas las mujeres deberíamos aprender a eso, ¿no? El doblaje es un término que creo que lo han dado en Estados Unidos, digamos, pero es bien bonito también tratar de entenderlo también, porque en nuestro mundo que vivimos todos también en la modernidad, a veces nos falta acompañarnos entre mujeres, ¿no? Hay mujeres, todas prácticamente hemos vivido la gestación y a veces lo vivimos solitas. Entonces es bonito también apropiarnos de estos espacios también para decir, nosotras entre mujeres y entre hombres también tenemos que acompañarnos más durante la gestación. Muchísimas gracias. De verdad hay mucho para preguntar, hasta yo estoy con ganas, pero vamos. Hay uno más. Perdón. Buenas tardes, muy interesante la exposición. Una consulta, aprovechando, muchas personas una vez que dan a luz o pasan por alguna cesárea, suelen pedir la placenta. Entonces quería saber qué es exactamente lo que se hace con ella, si se le entierra, si se le entierra para siempre o si solamente durante un periodo de tiempo. ¿Cuál es la creencia que se tiene sobre eso? Gracias. Bueno, yo te voy a decir solamente mi experiencia y la Carlita es mucho más capa en eso, brevemente. Yo también tenía esa pregunta, ¿no? Y hay muchas maneras de verlo, ¿no? La placenta, como lo decía la Carla, puede ser la hermana o la que ha acompañado a tu bebé, entonces generalmente hay como una idea de también despedirlo con mucho respeto. Ahora, hay como algunas teorías, últimas, que decían que hay que comérsela para recuperar nutrientes o hay que volver las cápsulas y demás, pero desde la cosmovisión andina eso está mal visto. Entonces depende, creo, mucho desde dónde lo ves. Ahora, desde lo que trabaja
Carlita, creo que les puedes contar qué es lo que se acostumbra a hacer. Claro, la placenta sigue siendo un hermano, ¿no? Como una estrella, alguien que acompaña a la guagua, y en casos muy específicos sí se utiliza como medicina, ¿no? Digamos, un momento en que la mujer esté desangrándose, tenga una hemorragia muy fuerte, entonces en casos así sí se puede utilizar de medicina para ayudar, pero generalmente es conservarla, devolverla a la tierra, darle su ritual también en un lugar donde nadie lo toque. Por eso antes le ponían en el fogón de la casa, debajo del fogón, donde nadie movía, y también se mantenía caliente, digamos, ¿no? Que no le faltara tampoco abrigo. ¿Por qué? Porque se dice también que esta es la suerte de la guagua, ¿no? Esa es la suerte. Si lo botamos así nomás, lo dejamos donde sea, así es como también estuviéramos despreciando a la guaguita, ¿no? Entonces, por esta razón se hace también una ceremonia, y al enterrar a la tierra también se pide protección, ¿no? Se pide protección a la Pachamama para que la guaguita no se enferme, que le vaya bien, que le cuide, que le abrigue, ¿no? Que le esté cuidando hasta, porque siempre todos sabemos que los primeros 6 meses son los más riesgosos, ¿no? Donde más miedo nos da que le pase algo, que haya muerte súbita, etcétera, ¿no? Entonces es también como pedirle para que siga protegiendo desde los brazos de la tierra. Eso. Un aplauso, por favor, para los dos. Gracias. María Leonor Cuevas es arquitecta y antropóloga de la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en evaluación y gestión de patrimonio histórico y artístico por la Universidad de Salamanca en España, tesista de la maestría en estudios sociales urbanos y desarrollo y del doctorado multidisciplinario en política, sociedad y cultura, ambos por el CIDES UMSA. Es docente titular e investigadora de la carrera de arquitectura de la UMSA y trabaja en Conserva Consultora, Patrimonio y Paisaje Cultural. También ha trabajado en el ámbito cultural como jefa de museos municipales en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, restauradora de patrimonio edificado, consultora del BID y fue directora general de Patrimonio Cultural del Ministerio de Culturas y Turismo. La presentación que ahora nos está haciendo va en la línea más antropológica, que se titula Cosmopolítica de los Urus, Kotsuñi y Agencia del Lago Popo. Bienvenida, Leonor. Gracias, Rich. Buenas noches a todos. Muy agradecida por este espacio, porque la RAE realmente siempre invita a reflexionar, a interpretar y compartir conocimientos. En ese sentido, les presento esta investigación que ha estado en el marco de una materia que es Ontología Política, dictada justamente por el doctor Bernardo Rosso. Bueno, cuando estaba haciendo esta investigación, en el camino me encontré con la doctora Vicky Sainz, que también fue mi profesora, y me dijo, muy lindo lo ontológico, está muy bien, pero ¿y qué de lo arqueológico? Y gracias a ella me acerqué también a otros datos, los cuales voy a hacer un cruce de un dato que es más frío, arqueológico, y el otro más antropológico desde la ontología. Entonces, bueno, a los urus normalmente se los ha conocido, no sé si será tan frío lo de arqueología, porque ya estaban diciendo, pero bueno, no, en realidad he tratado de cruzar ambas fuentes, ¿no? Con toda la bibliografía que se me ha entregado. Entonces, a los urus, en realidad, que son 3 comunidades en específico, el acercamiento que ha habido un poco más teórico desde distintos autores, resalta mucho en el texto de Vicky Sainz justamente los testimonios, los apuntes y todo el registro que hizo Nathan Wachtel, y decía, bueno, que es una población muy antigua, anterior a los Aymara, quienes los habían hecho retroceder poco a poco y los habían absorbido. También Poznansky, desde la arqueología, empieza a estudiar a los urus en 1903 y a los que denomina Puquina, Chipaya y residuos de razas muy antiguas del actual altiplano. Y argumenta ciertas tradiciones, ahí pueden ver justamente algunos criterios, ¿no? ¿Quiénes son los urus Kotsuñi? Dentro de este contexto previo están también algunos límites, porque trataba de ver qué se había hecho en cuanto al registro arqueológico, y mucho no había, y también en esta tesis doctoral que hizo la doctora Virginia Sainz, establece, ¿no?, unos distintos hallazgos,
las reconstrucciones un poco de su arquitectura, de los asentamientos, de posibles esquemas también espaciales que se hizo. Y bueno, determina justamente que los Uruzcotzuni, que significa prácticamente gente del lago, sería utilizado por los Iruitu del río Desaguadero. Un poco viendo su arquitectura y algunas características específicas como los putucus, la chuslla, acuya, estas casas urus, todavía no estaba claro si eran urupuquina o chipaya y si compartían una raíz común entre los arawak o aruac. Entonces, bueno, Huahtel los presenta más que con toda la presentación extensa que él hace como un problema. Y ahí es donde la autora se pregunta, ¿no se tratará más que nada de un mito etnográfico? Entonces, bueno, va estableciendo ciertos datos, los uruchipayas con 1.200 personas, los muratos del lago Popó con 500 personas y los iruitu del Desaguadero como 130 personas para el año 1978. De todas maneras, el autor Huahtel tiene una mirada un poco más evolucionista y nos muestra una imagen oculta, sobre todo de un estatus inferior en el caso de los urus del lago Popó, una nación de indios, la más despreciada de todos, de ordinario proceder, ¿no? Pescadores, de menor inteligencia. Llamamos urus al que es sucio, en harapos, falso, grosero y rústico. Esos son los términos que utiliza Huahtel. Bueno, entonces aquí está un poco los hallazgos que nos presenta Virginia Sainz y mostraba algunas fotografías también muy idealizadas, ¿no? Hay algunos autores que tratan un poco más su arquitectura y te muestran los paisajes más idílicos, un sueño que están los urus, en el fondo los putucus, y Virginia Sainz decía, no, esto no es tan real tampoco. Entonces, va explicando también que hay una sincretización, procesos sincréticos entre los aymaras y también los urus del lago Popó, y bueno, prácticamente eran como unas sobras de chulpas, ¿no? Que eso es lo que un poco está explicando en este su texto. Y en la portada es muy interesante porque me dice, ya aparte de leer el libro, me encontré con ella para profundizar un poco más la investigación y me decía, aquí está el libro, qué bien que te han dado y no sé qué. Y de aquí, ¿quién es Uru? Me decía, ¿no? Y yo, y veía a todos, porque además ya los conocemos a estos personajes que son, igual está en la parte final, ahorita no me acuerdo el término, ¿no? El nombre del autor, pero están ahí distintos grupos y sociales y razas y étnicos y todo, y me decía, ahora cualquiera puede ser Uru. Y ahí me ha dejado todavía en más crisis para poder estudiar un poquito más lo de los urus del lago Popó. Bueno, en la parte más normativa podemos ver que te presentan desde una perspectiva muy estática y muy fija, ¿no? Cuando en realidad las culturas, como sabemos, intercambian, se dinamizan y prácticamente no son para nada estáticas. En cuanto al tema de la situación del lago Popó, no es novedad que va desapareciendo y apareciendo pocas veces. En el 39 y 44 prácticamente estaba seco, en el 94 y 97 recuperaba un poco el agua, el 69 y 73 queda reducido a unos charcos salados, y es verdad que de todas maneras, todas las veces igualmente ha vuelto el lago Popó. Entonces, si bien está destinado a ser un salar de aquí a 1500 a 2000 años, como tenemos en las fotografías, podemos ver este cambio, ¿no?, que existe en el agua. A partir de esto, y ya desde una perspectiva más ontológica, justamente la ontología es un giro cuando se lo compara con formas de estándar de reflexividad social, cultural y política. Y bueno, se reflexiona mucho con mayor profundidad. Esto tiene que ver también con la agencia como un estímulo y diversión óntica del exterior. Hay varios autores que trabajan justamente la agencia y distintas relaciones sociales y que prácticamente todos tienen agencia, no solo las personas. La ontología te dice eso, ¿no? Todos tienen agencia, desde las montañas, los seres humanos y no humanos también. Eso es muy interesante y creo que lo aborda de mejor manera justamente en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas Antropológicas, un grupo de docentes reconocidos, ¿no?
justamente van a tener más tarde la charla con el doctor Bernardo Rosso. Bueno, en términos políticos también y un poco normativos, en Bolivia, si bien el agua es un derecho fundamental, ahí tengo algunos puntos destacados y nos dicen, toda persona tiene derecho al agua, constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, el Estado debe proteger, garantizar el uso prioritario y se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y para la soberanía boliviana. En términos generales, ¿no? Porque esto sabemos que no se cumple y porque además el Estado tampoco asume todas las competencias que debería cumplir. Prácticamente cuando hemos visto el trabajo que se tenía que hacer con los urus, que también estaba Richard y un grupo de antropólogos trabajando esto, tenían medidas muy puntuales de, por ejemplo, bueno, la ANH que les regale garrafas, no sé, cosas así, ¿no? ¿Por qué no hacemos que tal institución le regale cocinas? Eso no iba a solucionar el problema del agua y mucho menos de los urus, ¿no? Ahí sí hemos visto varios elementos que nos han afectado muchísimo también en el tema de poder realmente analizar con mayor profundidad los problemas que tienen los urus y que con cuestiones puntuales y regalos, digamos, de algunas instituciones no se va a poder solucionar. Bueno, entonces, el agua no es solo el objeto de relaciones sociales o un simple recurso natural, se le atribuyen significados y conflictos políticos, esto desde la perspectiva ontológica. El agua es donde se despliegan relaciones económicas, sociales y ecológicas entre seres humanos y no humanos. Desde la antropología de la vida, siempre convivimos en una reciprocidad, por lo tanto, debemos ser atentos a esto, por eso se llama atencionalidad, y que es justamente convivir con otros seres y con otras presencias, estando vivos, ¿no? No solamente decir, yo tengo vida y los animales, ¿no? Las plantas, las montañas, las piedras, el agua también tiene vida, y los fluidos, prácticamente todo, los navegantes, los caminantes, todos forman parte de esta cosmopraxis, que ahí estoy hablando un poquito más, entendiendo el territorio como una cosmopraxis, una forma, no es cosmovisión, como está ahí abajo un poquito, en la parte inferior no es cosmovisión, sino que es una forma de vida mucho más práctica también, y que la fuente del lago Popó es la cola de todo un sistema hídrico de 6 metros de profundidad, la cual la hace altamente vulnerable, como les mostraba en ese mapa de que va desapareciendo en ciertos años. Estas líneas de vida, en las cuales están justamente los urus, tienen, hay un baile que es bien interesante también en esto, ¿no? Y con esto del ontológico me acercaba a la danza de la animidad, que siempre va a ser vivir en relación con otros, generando mallas de copresencias, de vida, y en términos de la territorialidad también, ¿no? Los urus, uno de los pueblos más antiguos, ahí están georreferenciados también un poco, y en todo caso de estas 3 comunidades, yo he trabajado un poquito más en esta investigación con los urus del lago Popó, gente del agua, cuya huella hídrica está en el desaguadero, y para su existencia dependen prácticamente el 90% del río. Ambos, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, si depende el 90% del río desaguadero deberíamos protegerlo, cuidarlo, conservarlo, hacer caso a todas las recomendaciones que veíamos normativamente. No pasa, y no pasa y están en serios, o sea, realmente como una población altamente vulnerable por el tema también de la minería, de la producción masiva que se tiene con la quinoa, con el maíz, entonces realmente no se atiende prácticamente al río desaguadero. Entonces, la territorialidad, estamos viendo que los territorios no tienen fronteras claramente demarcadas, y pese a periodos de sequía, los urus del Popó siempre han mantenido un fuerte vínculo con su lago, con el Oikos. En un tercer punto, ya que analizábamos también este cierto parentesco que tenemos con el agua, los urus también ven al lago como padre y madre, y eso está dentro del marco del animismo, del pluriverso, de la ritualidad y de la atencionalidad, de estar atentos justamente a lo que pasa con el agua. Entonces, ahí vemos algunas categorías, que existe una relación entre animismo y agencia, donde el atributo e intención forman parte de algo más. Al hablar de la naturaleza nos referimos a un concepto complejo e inmensurable.
Se trata del reconocimiento del pluriverso, donde existen agencias de todo tipo, como les decía, animales, insectos, piedras, montañas, ríos, cosas. Y las cosas no son ni naturalmente dadas ni socialmente construidas, sino resultado de un proceso de co-construcción. En muchas sociedades no occidentales o no modernas no existe la división entre naturaleza y cultura, entre individuo y comunidad. No existe el individuo, sino personas en continua relación con todo el mundo humano y no humano. Entonces, en ese sentido, en la investigación se preguntaba cómo es el pluriverso de los urus del Popó, y están justamente a través de estas mallas y tejidos co-constitutivos en evolución y que en un mundo donde caben muchos mundos. En cuanto a los testimonios que encontrábamos allá con los urus del Popó, decían esto, ¿no? Somos gente de agua, el lago Popó es padre y madre, estamos como huérfanos, no hay pescados o aves. Desde que el Popó se secó, los urus somos huérfanos, el lago nos daba vida. Antes, entre marzo y octubre, sacábamos unos 6 quintales de pescado día por medio, ahora nada. Nuestro creador nos escuchó y 3 días después llovió. Nuestra esperanza es que este año, con la estación de lluvias, volvamos a comer pejerrey. En ese sentido, ya prácticamente avanzando un poco más, es que para los urus del Popó, si bien existe una relación de parentesco con el lago, es necesario que estos lazos y energías anímicas se refuercen y también se renueven por medio de la ritualidad. Y ahí están justamente los halsuri y una serie de mesas rituales que se hacen justamente para que vuelva a existir el agua, ¿no? Que desaparece ciertos meses. Se atiende al lago, se lo espera y se anhela que vuelva. Así la agencia del lago es subordinada a la vida atenta, conmemorando las dimensiones cotidianas y rituales. Nosotros desde siempre vivimos de él y con el lago, ¿no? Esos eran algunos testimonios. El devenir de los urus es que prácticamente los humanos no son seres, sino devenires. Eso es lo que te dice la ontología. Y hay varios autores, Holbrad, Blazer, que tienen otras categorías bastante interesantes acerca de la juntariedad, el caminante, andante y navegante. Los seres humanos y no humanos vagabundean. Los urus del Popó se reflejan en el lago y esperan su renovación cuando el agua se esconde. Caminamos, navegamos y actuamos, sometiéndonos atentamente a los múltiples procesos de crecimiento que nos rodean. Ese devenir prácticamente humano, un devenir navegante en este caso, siempre vulnerable, lleno de aprendizajes, improvisaciones y anhelos, es el motor mismo de la correspondencia humana, vista desde un paradigma de la atencionalidad. Bien, no quiero extenderme un poco más, sé que hay mucha lectura aquí, pero sí decir que, por ejemplo, estos ojos de agua, que son los halsuri, es la presencia de otras presencias también, tal vez menos visibles. Están las sillas, las aves, los vientos, las sillas espíritu, la razón de algo que tiene que ser justamente en el lago Popó. El río Desaguadero es afectado en su agencia por la producción agropecuaria, lo que les decía hace un momento. Las dificultades socioambientales se entremezclan en una densidad histórica propia de la malla de los Popó-Kotsuñi. Concesiones mineras en las zonas cercanas a los asentamientos urus promueven la exclusión social. Están las empresas privadas con el aparato estatal agrupadas por el conglomerado de la minera Huanuni. Distorsionan estas demandas y los cursos de acción definidos al proponer medidas de mitigación de contaminación. Bien, la atencionalidad, nuevamente, es atender a lo que tiene que ver y es estar atentos al clima. Y eso es justamente lo que hacen los urus. Como les decía, los urus del Popó generan, hacen sus mesas rituales, llaman nuevamente al agua, llaman a la lluvia y también se acomodan, son altamente resistentes y resilientes porque se acomodan a lo que pasa en el agua. Finalmente, y ya para ir concluyendo, Isabel Stengers nos habla de la cosmopolítica, pero también hay una autora muy interesante, Verónica Strang, que estaba trabajando temas del agua, que te dice, bueno, los ríos, los ojos de agua, bueno, no llamados así porque está en su contexto, pero dicen todos son sujetos de derecho y ha logrado que se reconozca uno de los ríos como sujetos de derecho y eso es, creo que es un salto muy cualitativo donde podamos reconocer a nuestros propios recursos como sujetos de derecho. Bien, ¿quiénes son los dueños del agua? Finalmente, en el caso de los urus del Popó, el recurso del agua corresponde
a las comunidades, a los pueblos, y yuxtapuestos con administraciones, ahí podemos ver esta superposición de cosas, ¿no? Por municipios, gobernaciones, supervisadas por un ente rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que poco incide en el momento de cuestionar estas políticas agroindustriales o mineras que afectan en las agencias del pluriverso URU, pues consideran que no es de su competencia abarcar factores sociales, mineros o industriales. Tampoco se relacionan de manera orgánica con municipios o gobernaciones por los tintes políticos que administra cada entidad, por lo que al no asumir las responsabilidades no inciden en verdaderas estrategias de control y preservación del agua. Es necesario asumir al agua como sujeto de derechos, como decía, hecho que se practica en otros países. Ahí están algunos autores como Cotari, Verónica Strang, que ha logrado que sí se reconozcan estos complejos significados en distintas sociedades respecto al agua. Y finalmente, ya para ir cerrando, es que el control del agua es una forma más de poder sobre las agencias e identidades culturales urus del Popó, que conviven relacionalmente con otros seres. Lastimosamente, la gobernanza del agua siempre estuvo vista para los humanos. La priorización de lo humano, intereses y la promoción de formas de propiedad y gobernanza del agua abrieron el camino hacia una lógica de instrumentalismo para el agua y otros recursos. Y ahí están justamente los dibujos que no me acordaba el autor, que es Melchor María Mercado, ¿no? Que nos proponía una serie de distintos grupos sociales y grupos étnicos. Muchas gracias. Gracias, Richie. Muy bien, ahora podemos pasar a una ronda de preguntas. Nuevamente Pepe, y tenemos dos más acá. Perfecto. Gracias, muy amable. Gracias por la exposición, interesantísima. Dos preguntas. Primero, si podrías definirnos el concepto de agencia. Y tercero, hablas bastante de identidad cultural. Has hablado también de cambio cultural. La pregunta es, ¿cuando cambia el uno, cambia el otro? Gracias. Gracias, Pepe. Voy por la segunda. Yo decía que si bien no es que cambia uno y cambia el otro, me ha tocado justamente volver por el desaguadero y hablar con algunas personas y me decían que además en el registro arqueológico, en las tesis de Marcos Michel y de también Jimena Portugal, y decían en qué sectores estaban ubicados. Y al ir decía yo, y bueno, aquí hay urus, y definitivamente todos se negaban, y decían, no, aquí no hay urus. ¿Quiénes serán esos antepasados, esos vestigios? Entonces, no es que cambian, simplemente en algún caso se mimetizan, adquieren otras pautas culturales y en algún momento vuelven a ser urus cuando se quedan, pero es que a veces idealizamos y los vemos como algo estático, ¿no? Por lo menos a los urus chipayas hay exposiciones y tenemos estas imágenes bastante estáticas en las cuales discutíamos justamente con la doctora Vicky Sainz, que es esta imagen, ¿no? La del final, el uru con el lago, los putucos en el fondo, y prácticamente eso ya no existe y cada vez están perdiendo más espacio, ¿no? Con el tema del agua. El tema de la agencia es justamente, desde la perspectiva más ontológica, es esa energía que te mueve y que finalmente esta energía es que cada uno se puede agenciar muchas cosas. Es una cierta independencia y una cierta movilidad y para poder relacionarse con otros. Entonces, claro, este trabajo tenía que ver con una materia en específico que se llamaba ontología política, que la dictó el doctor Bernardo Rosso. Y bueno, yo decía, ¿qué puedo hacer? Y justamente hablando y discutiendo cómo podemos trabajar, porque habían temas donde desde la ontología los perros sueñan, entonces, y hay que entender esos perros, y hay que entender por qué matamos a los mosquitos cuando toda la malaria y muchas cosas, y uno se da cuenta, no estamos tan lejos de, ¿no? Creo que ahora están con la fiebre del mono, no sé qué, hay cosas en las cuales no tenemos la capacidad de ser atentos, de generar una cierta atencionalidad con lo no humano, porque tenemos una vista y una perspectiva solamente humana para atendernos a nosotros y no a los demás sujetos que también tienen derechos,
como el agua, los insectos, las montañas, los ríos. Gracias, Pepe. Por favor. Sí, muchas gracias. Mira, Jaime Navia. Yo más como una duda existencial como boliviano extraditado a México hace muchos años, autoextraditado, es ¿qué hacen los urus cuando se ve el agua? Es decir, cuando ya no tienen agua, ¿qué hacen? ¿De qué viven? ¿Cómo viven? Sí quisiera saber un poco más de eso. Y la segunda parte ya un poco más académica, nosotros también trabajamos el tema de ríos y conflictos agropecuarios con los ríos, agropecuarios, sociales y urbanos, ¿no? Y si eso ha generado conflictos y algunos de esos conflictos han sido atendidos o no, o cómo está el nivel de conflictividad ante el acceso y uso del agua. Gracias. Bueno, en realidad sí se ha declarado a los urus como un patrimonio, un grupo social en emergencia, pero las medidas han sido totalmente focalizadas con ciertas instituciones y no han querido atender la dinámica y la complejidad que tiene el problema del agua. Prácticamente era como, Ministerio de Aguas, no podemos hacer mucho más que nosotros nos dedicamos a dar redes y cuestiones de puntos de agua, podemos poner pilas, no, pero no hay agua. Y además hay otra cosa, no solamente se dediquen a eso, sino que las parihuanas y los animales, la fauna ya no está ahí. Bueno, no, eso ya no es nuestra competencia. Pero señores, se está afectando el medio ambiente por la cuestión minera. Entonces vayan al Ministerio de Minería, tal vez ahí pueden ingresar su hoja de ruta, digamos, ¿no? Pero no, hay muchas más cosas que se podrían resolver y como les decía hace un momento, un poco haciéndonos la burla, era, bueno, ¿y ustedes qué pueden dar a los urus? Y ha sido lamentable aquella oportunidad que dijeron, podemos abrirles un patio para que expongan sus artesanías. Esa no es una ayuda desde lo cultural. ¿Qué van a ganar haciendo sus artesanías y vendiéndolas si el problema es mucho más complejo? Y como les decía hace un momento, bueno, entonces a ver qué podemos pedir, como una limosna, la ANH, que se encarga de aquí del gas y todo, decía, bueno, vamos a regalarles unas garrafas, pero señores, no tienen ni siquiera cocinas allá. Entonces, es realmente absurda la manera de ver y de resolver problemas sociales, culturales, cuando hay varios recursos y varias instituciones que deberían verse implicadas y responsables, no lo hacen. Finalmente dicen, bueno, al final es como el patrimonio, en algún momento decíamos, ¿no? Es de todos y como es de todos termina siendo de nadie, porque nadie se hace cargo, nadie se hace responsable de eso. Y en cuanto a la primera pregunta, es que prácticamente los urus resisten, son resilientes, igual salen a ciertas ciudades a vender sus productos o intercambiarlos inclusive, ¿no? Y lastimosamente muchos son cooptados para trabajar en esas agroindustrias, en la venta de quinoa, en las propias mineras también de Huanuni. Entonces es muy complicado y ahora hasta identificarlos también es muy complicado, ¿no? Porque me ha tocado ir a hacer algunos trabajos dirigidos y prácticamente son urus, sabemos que son urus, pero dicen no somos. Y es más, los putucos que tenían así de manera muy linda en el pasado, ya no. Prácticamente hay una que está ahí conservada como una, creo que es la agencia de no sé qué, es una empresa, digamos, ya no es una vivienda tampoco. No se ha quedado la cultura ahí estática, ¿no? Como en la fotografía. Eso. La última. Súper, gracias. Leo, muy linda exposición, muy interesante todos los datos, pero hay algo que me ha llamado mucho la atención cuando hacías las referencias de las entrevistas y lo que comentaban las personas del lugar. No sé si puedes ir a la diapositiva, pero había una que me llamaba mucho la atención, lo que mencionaban, porque, tal vez anterior, nuestro creador nos escuchó, ¿no? Entonces quería consultarte ahí, ¿a qué hacen referencia cuando dicen nuestro creador? ¿Estamos hablando ya de una simbiosis religiosa, hablan de Dios, o es más bien una relación con el agua? ¿Has logrado identificar a quién se refieren cuando dicen nuestro creador? En este caso sí se referían a Dios. Como les digo, por muy urus que sean, son católicos y algunos son también evangelistas y otros son cristianos y venden su fuerza de trabajo en las mineras y venden productos o trabajan con las empresas de quinoa. Es muy dinámico lo que ocurre con los urus. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, nuevamente.
este tipo de exposiciones nos interpelan también, ¿no? Podemos, como bien dijo Leonor, entrar en el romanticismo, ya sea desde una línea turística, exótica, o incluso desde la línea teórica, ¿no? Pero lo que están viviendo los hermanos, las hermanas en diferentes lugares del país, así como los surus, nos cuestionan muchísimo. Y si bien podemos estar sentados aquí hablando de aquello, más que todo se trata de que vayamos compartiendo eso, reflexionando para nosotros mismos. Muchísimas gracias nuevamente, Leonor. Gracias por todo.